Hermanos, buenas noches. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Éxodo 7:14. Éxodo capítulo 7, verso 14. Vamos a entrar ya, en este caso, las plagas. Hoy vamos a ver la primera plaga. Pues el título de esta clase se llama Sangre. De la serie que estamos llevando, La redención de Dios, dice el tema número 18. El título de esta enseñanza se titula Sangre. Ahí tenemos como título no inspirado, Éxodo 17:14, la plaga de sangre. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ahí endurecido significa está en una actitud de que le vale. ¿Has visto gente que está así? Sí, así, eso es típico del hombre, ¿no? Y se ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se te volvió culebra. Y le dijo: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Has dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Bueno, ¿qué cosa es la sangre? Definiéndolo así, viene de una palabra latina. La palabra latina es sangus, ¿sí? Sangus. Y la palabra sangre significa suave. Eso significa. Vamos a encontrar aquí, hermanos, una lección muy puntual en cómo Dios actúa con la gente que tiene algo que le causa felicidad, algo que le causa... Si tú por decir ves un comercial de colchones, ¿qué es lo que más priorizan de un colchón? La suavidad, el confort, la comodidad. La sangre, hermanos, como lo hemos ido aquí leyendo, tiene un punto de connotación de suavidad. Y se le dice suave, o tiene esta connotación, por la textura de la sangre al tocarse. Por eso se le puso así. Ahora, vamos a ver un poco en el contexto histórico, ¿verdad? Porque Dios por algo manda cierta plaga. ¿Y por qué empezó por el Nilo? Bueno, la palabra Nilo significa gran río. Significa gran río. No significa Nilo. Ahora, el Nilo, hermanos, Nilo era la fuente de vida de Egipto. ¿Ok? Era la fuente de vida de Egipto. La región de Egipto era una región de desierto. ¿Ok? Era una región de desierto. Por lo tanto, todo el asentamiento egipcio estaba a las riberas del Nilo, porque el Nilo se desbordaba. En los meses de junio y agosto, más o menos, entre esos meses, el cauce del río Nilo aumentaba y se desbordaba. Y en esos desbordes, todo eso se volvía tierra verde. Entonces la plaga de la sangre vino en esas fechas, en las fechas de entre junio y agosto. Entonces la supervivencia de Egipto dependía de las inundaciones periódicas del Nilo. Más o menos el Nilo se desbordaba en unos 6.600 kilómetros.
sea, el río Nilo es muy grande. Hay un dios en Egipto, o en ese tiempo había un dios llamado Hapi, H-A-P-I, así se lo puede buscar luego en internet. Y era un dios, forma de hombre, de color de piel azul o verde, que significaba el agua. Y era gordo, este ídolo, era gordo. Y a este ídolo se le atribuía las inundaciones del Nilo. O sea, cuando la inundación o cuando el río se estaba desbordando, decían, es que Hapi está actuando. Hapi está actuando. Hapi era un hijo de Horus, de otro dios que es Horus, que después iremos viendo. Y el río Nilo, hermanos, en Egipto era tomado como un dios. Era tomado como un dios. Y decían, es que el río Nilo nos trae tantos beneficios. Por él nuestras cosechas, por él podemos navegar, podemos tomar agua, por él nos podemos bañar. Y muchas atribuciones le daban al río Nilo. Y cuando venían las inundaciones, hermanos, los egipcios empezaban a cantar alabanzas al río Nilo. O en este caso al dios Hapi. Imagínate. Y si hay algo que Dios aborrece es la idolatría. Dios la aborrece. Sin embargo, es el hombre tan religioso que piensa que son las cosas creadas las que les provee lo que necesitan y nunca mira para dar gloria y dar gracias. Entonces vamos a empezar a estudiar ahí, ¿no? Éxodo 7:14. Yo te dije un poco de contexto cultural de lo que en ese momento había y el por qué, qué impacto va a tener esta plaga, ¿no? Dice ahí, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu vara la vara que se volvió culebra. Lenguaje actual de este verso dice, Dios habló con Moisés y le dijo, el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel su país. Así que toma la vara que se transformó en serpiente y ve y encuéntrate con él en la mañana, cuando vaya al río Nilo. La primera plaga, hermanos, de Egipto, viene a Egipto porque hay que tratar con la terquedad de Faraón. La única forma de quitar la terquedad es con disciplina. La única forma de quitar la terquedad es la disciplina. Así lo dice Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En la Biblia, traducción Oso, así se llama esa versión, la versión Oso, dice así, la locura está ligada en el corazón del niño, mas la vara de la corrección lo hará él. La palabra aquí importante es ligada, y significa que está confinada. Significa que es algo fuerte. Otra versión, por decirlo así, Dios habla hoy, dice que la necedad está en las ideas de los muchachos. O sea, la necedad está en las ideas de los muchachos. O sea, tú has oído a jóvenes que sus ideas son necias. O sea, son tontas. O sea, hablan de grandeza, pero no saben lo que eso implica. Bueno, ¿qué me dirías del corazón de Faraón al enfrentarse a Dios? ¿Sería algo cuerdo? No, es una idea tonta. Es una idea necia, ¿verdad? El tratar de competir contra Dios. Entonces, la primera señal, que fue que el báculo se convirtió en serpiente, no le impresionó. No lo un poquito. Y siguió con su vida normal. O sea, es como aquel que le ocurre un accidente o el médico le dice, deje de fumar, porque eso le va a causar un grave problema. ¿Y qué dice él? No pasa nada. No pasa nada. Yo conozco una persona que así vive y no le pasa nada. Esa es una idea. ¿Y cómo se le va a quedar muchas veces esa idea?
en el hospital. Pero hay gente que llega allí y ni aún así, ¿eh? Entonces, Dios al otro día, después del acontecimiento de la serpiente, al otro día viene el primer azote. Porque la vara es la del necio, del terco. ¿Estás muy terco? Pues ¿sabes lo que Dios va a hacer? Si eres su hijo y te pones terco con un pecado, ¿qué va a hacer contigo? No te voy a decir, pero ya lo sabes, ¿verdad? Te va a dar de varita para que se te quite eso. O sea, no es para destruirte, es quite esa terquedad que tienes, que tenemos. Muchas veces, pues uno mismo también se pone terco en una idea que no es de Dios. Entonces dice ahí, Éxodo 7:15. Ve por la mañana, Faraón, y aquí que él sale al río. Se cree que salió al río por dos razones. Número uno, por ir a bañarse, que no se apoya tanto esta razón. Ya que me puse a pensar, imagínate cómo amaneció hoy. Amaneció muy frío, con mucho viento. Imagínate irte a bañar a un río. Entonces no había boiler y calentador solar y cosas así, ¿no? En ese momento te vas al río y como esté. Pero lo bueno de un río, hermanos, es que corre. Por lo tanto, el agua no está tan fría, porque está corriendo el agua. Lo que es contrario a una laguna, que como está el agua ahí estancada, es más fría. ¿Okay? Pero hay ríos muy fríos. Hay ríos muy, muy fríos. Bueno, y la otra que se piensa es por el que te dije. Como era la temporada entre julio y agosto, era el momento de desbordarse. Entonces, ¿a qué iba el faraón? A hacer un rito religioso. Iba a adorar a Hapi. Fíjate, en 3 ocasiones de las plagas, vamos a encontrar este punto que Moisés se encuentra con Faraón en la mañana. Fíjate, el más grande recurso económico de Egipto era el Nilo. El más grande recurso económico de Egipto era... O sea, pensémoslo así, si había algo indispensable de lo que podía vivir Egipto, era el río Nilo. O sea, quítale el Nilo a Egipto y Egipto perece. Es como aquí en México, ¿no? Quítale el petróleo y en México ya se quiebra la cabeza. Fíjate, aquí podemos decir algo, es que Dios les hizo ver su poder sobre la vida misma. ¿Okay? Dios les hizo ver su poder sobre la vida misma, al convertir las aguas en sangre. Al convertir las aguas en sangre. ¿Okay? Entonces Dios les hizo ver su poder sobre la vida misma, al convertir las aguas en sangre. Era imposible que la vida continuara mucho tiempo sin... Era imposible. Como te digo, todo el asentamiento egipcio estaba a las riberas del Nilo. Si le quitas el Nilo, ¿a dónde te vas? Si es puro desierto. Entonces, vamos a decirlo así, ya sabemos lo que es el Nilo. El Nilo es donde llegaba la comida, donde se tomaba mayor parte del agua, donde se bañaban, donde navegaban, donde regaban sus cultivos, de ahí tomaban, del Nilo. Entonces sigue diciendo, Éxodo 7:16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Sí? Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán en el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Bien, vamos a ver efectos que va a producir esta plaga. Número 1. Primera cosa que va a producir esta plaga. Y creo que la más importante, ¿no? Primera y más importante es, conocerán quién es Jehová. Conocerán quién es Jehová. ¿Cuándo es donde el hombre más se acuerda de Dios? Cuando le ocurre una catástrofe, ¿verdad? O sea, cuando hay una enorme inundación, cuando hay un enorme incendio,
Cuando, si supieron ustedes que el día de ayer tembló, cuando hay un gran terremoto, por decir el 85, ¿te acuerdas? Ahí empiezan, ¿dónde está Dios? Pero mientras, ni se acordaban de Dios. Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa de no conocer a Dios. Es cierto, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado de esto, la mente les quedó de una manera oscura y confusa. Eso es Romanos 1:20 y 21 en traducción viviente. Entonces, básicamente diciendo a Faraón, tanto adoras el Nilo, ¿verdad? Que yo lo creé, yo creé el Nilo. Pues te lo voy a quitar, para que te des cuenta que yo soy el creador y no tu Dios ese happy. Te voy a demostrar quién es Dios. Por eso la primera cosa que ocurre en la plaga es que el Faraón, ¿quién es Jehová? Número 2, los peces morirán. Aquí podrían los de protección animal, ¿no? Decir que Dios es un Dios malvado, que no respeta la creación. Pero yo les podría responder a esos hombres es que Él es el creador. Y Él lo que hace nunca es para destruir, sino para enseñar. ¿Ok? O sea, Dios no está en contra de su creación, y muchos peces murieron, pero no mató a todos los peces en el sentido de creación de peces. Mató a los que estaban allí. Fíjate bien, el pescado, hermanos, era un alimento también primordial en Egipto. ¿De qué se acordaban los israelitas cuando estaban en el desierto? Del pescado. Del pescado que comíamos de balde, dicen ellos. Entonces, al morir el pescado, ¿qué vendría? Si habláramos hoy, en ese punto, vendría una decadencia económica muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. La reducción de comida en Egipto reduciría. ¿Ah? Toda la producción de comida de Egipto reduciría. Entonces, aquí vamos a poner un principio. Primeramente, Dios, cuando hay un hombre que se pone necio y que es terco, lo primero que le va a afectar es a su ídolo. O sea, tu río Nilo. Bueno, a lo mejor tú dices, no, pues mi río Nilo no es una cuenca, pero ¿qué tal es mi economía? Hay gente que está acostumbrada a cierto nivel de vida. Y eso yo lo he visto mucho en personas que están acostumbradas, pues no sé, a cierto nivel. Pero de pronto pasa que Dios les quita ese nivel de vida y tienen que ir más abajo. ¿Por qué? Porque en ese nivel se creen muy orgullosos. También, por decir, si tu ídolo es el trabajo, pues te lo afecta. Te lo afecta. Tus transacciones también te lo afecta. ¿Y eso a dónde viene a afectar después? Tu alimentación. Porque si antes pues, todos los días ibas a, no sé, a un restaurante muy caro, si tu nivel de vida baja, ya no vas a poder ir, porque el dinero no alcanza. ¿Se das cuenta? Primero les quita el Nilo, y después ¿a dónde afecta eso? Su alimentación. Entonces empiezan a tener escasez. O sea, ya cuando ya no tienes ni siquiera para comer, eso sí ya es grave, ¿eh? Es grave. Porque la Biblia dice que ningún justo va a tener falta de comida. O sea, tú puedes a lo mejor con pobres frijoles, pero cuando no tienes nada que agarrar, ahí sí. Yo supe de un hermano, apenas me contaron, de un hermano que no tenía, se quedó sin trabajo. Y pues él empezó a orar, ¿no? Porque él no encontró. Y decía, Señor, pues en tu nombre y lo que tengamos en la alacena. Y abrió la alacena y abría un bote de frijoles. Pero ¿sabes qué? Todos los días había frijoles ahí. Por 3 meses, ¿cómo ves? Ahí, gran milagro de Dios.
Pero imagínate a una persona, o sea, ahí Dios probó su fe, porque pues, obviamente se ve eso, pero imagínate una persona que estaba en la opulencia, pero en terquedad, y Dios lo pone en ese punto, de que ahora le falte hasta de comer. O sea, no hablamos de que, pues, ok, le faltan las cosas, bueno, esas puedes vivir sin ellas, pero lo más importante son dos cosas, comida y vestido. Y si ni siquiera tienes para eso, ahí sí viene un punto muy, muy fuerte, ¿no? Número 3, ¿qué va a pasar? Hederá el río. Hederá. Heder significa mal olor. ¿Has olido un cadáver muerto? ¿De un animal? Sí, ¿cómo huele? Bueno, pues a mí yo no lo he comprobado, pero dicen que cuando hay un cuerpo muerto de un humano, si has olido un perro muerto, pues es 10 veces más. 10 veces más el olor. Ahora imagínate todo un río oliendo mal, a muerto. A Nilo se le decía el río de la vida. Así le decían los egipcios, el río de la vida. ¿Y ahora qué sería? El río de la muerte. Y donde hay, por decir, un basurero, ahí puedes agarrar una enfermedad, Puedes agarrar una enfermedad. Por eso se te dice que pues, te asíes, que pues barras, que trapies con cloro. ¿Por qué? Porque eso mata gérmenes. Ahora imagínate un lugar donde huele mal. Esa es una gran infección, Pues aquí ponemos otro principio. Y es que aquello que te causa placer, Dios te lo volverá desdicha. ¿Tienes algo que te causa placer, que es un pecado? Bueno, al principio te causa mucho placer y te causa mucha felicidad. Tú dices, ay no, aquí me siento bien a gusto. Pues Dios te lo puede convertir en sangre. ¿Cómo? Empezar en un calvario. Dios puede, lo que te trae mucha alegría, que te trae mucha felicidad, mucha satisfacción, se vuelve a lo contrario. Lo que tú pintas que te trae vida, que te trae dicha, que te trae mucha comodidad, Dios lo voltea. El río Nilo era el río, ¿y ahora qué se volvió? El río de la muerte. Número 4, de las consecuencias que va a venir. Tendrán asco de tomar del río. Tendrán asco. Y la palabra aquí asco, o la idea que tiene esto, que habla de insatisfacción. Nos habla de esa insatisfacción, nos habla de perder el propósito. Vamos a ver, Romanos 1:26. Romanos 1:26. Mira bien lo que dice ahí. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual, para que se entienda un poco mejor. Romanos 1:26, lenguaje actual de ese verso. Dice, por esa cual razón, de que no reconocen a Dios, de que adoran al Nilo más que al Creador, de que adoran al Happy más que a Dios, por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quieran. Por ejemplo, dice, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también los hombres, dice, hay que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con hombres, y de este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. ¿Por qué un hombre no quiere estar con una mujer? Y muchos, yo he leído testimonios ahí de personas que se han vuelto homosexuales. Se han vuelto, porque no nacieron así, se volvieron así. ¿Por qué? Porque dicen, ya no me satisface, complace, ya no me llena.
tener una mujer. Se ha estado con tantas mujeres que ya no le encuentro chiste el tener una mujer. Es que ya les da asco el Nilo. Ya les da asco el Nilo. O sea, tanto estuvieron en el pecado, lo que causaba placer, les causaba satisfacción, que les quitaba ese deseo dentro de ellos. Ahora no ocurre eso, ahora causa asco. Y por lo tanto van a tener que buscar, como ellos dicen, nuevas experiencias. Por eso el hombre cae hasta ese punto del homosexualismo. Tanto ha andado en el pecado, se ha metido en las drogas, tanto se ha metido en el alcoholismo, tanto se ha metido en muchas cosas que el mundo le dice: mira esto, te trae satisfacción, mira esto, te trae felicidad, mira esto. Y el mundo te vende y te vende y te vende, pero no sabes que entre más consumes, más bajo vas a caer. Eso es que te dé asco el Nilo, eso significa. Eso es lo que iba a pasar con los egipcios. Tanto adoraban al Nilo, tanto adoraban a Hapi, tanto tomaban de sus aguas y decían: ay, ya llegó los meses en que el río se desborda, ay Hapi, bendito seas. Van a cantar, ahora les va a dar asco acercarse al Nilo. Ve cómo es Dios, ve cómo trata a Dios con las personas tercas. Ve cómo Dios trata, o sea, tú dices: ay no, ya a mí no me importa, yo esto me hace feliz. Ah, sí, pues Dios te lo cambia ahora. Ahora eso que te causaba felicidad, ahora te pesadez. O sea, ¿te has preguntado por qué? A ver, ¿cómo se casaron? ¿Cómo se casan esa muchachita y ese muchachito? No, bien enamorados, no, ya queremos estar juntos, no, sí, no, damos cuento las horas. Y como ya, ¿qué pasó ahora? ¿No quiere estar con él? Ahora ya no quiere estar con ella. Ahora entre menos llega a su casa, mejor. ¿Qué pasó? Eso que antes él pensaba que era su alegría, que era su satisfacción, que era lo mejor, se le volvió al contrario. Y entonces, ¿qué le empiezan a meter al matrimonio? Cosas que a tu parecer dan asco. ¿Sabe cómo es esto? Dice un dicho vulgar: toda mundana alegría causa fastidio otro día. O sea, el pecado nunca te va a satisfacer, nunca. Al principio te sientes contento y jajaja y jijiji y ay qué chido me la pasé y ay sí, ay me sentí bien. No, me la paso mejor que en la iglesia. Pero después, ahí me cuento. Después, que sí, al principio pues jijiji, jajaja, jijiji, pero después andan llorando. Y después andan todos amargados. Y lo malo de todo es que le echan la culpa a Dios. Que por Dios no se le hizo. Que por Dios el otro. Seguimos adelante. Éxodo 7:19. Éxodo 7:19 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. A ver, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho así? O sea, dice: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. O sea, hay que agarrar la vara y extenderla. Si dice: no, yo quiero de espaldas, y le hago así, no funciona. Recordemos la clase pasada, tenemos que hacerlo como Dios manda. Si no, no funciona. Tenemos que hacerlo como Dios manda. ¿Por qué en muchos no funciona el matrimonio? Porque no lo hacen como Dios manda. O sea, no ordenan las cosas como Dios manda. Entonces, como lo quieren llevar como el mundo dice, ¿en qué se transforma? En sangre, en un calvario. Pues Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas, dice ahí, que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Okay.
Vamos a ver una pregunta aquí científicamente. ¿Cómo hacer un río en sangre? Porque muchos dicen, fíjate, muchos científicos dicen, en el mes de junio y agosto, cuando se desbordaba el río tomaba un tono como rojizo. Entonces muchos científicos dicen, no, pues entonces no se convirtió en sangre, sino tomó un color como rojizo, porque en ese momento así se pone. Bueno, lo puedo creer de un brazo de un río, pero todo un río, ¿cómo lo conviertes en sangre? Porque recordemos que un río es un brazo del mar. Está el mar y baja un río, o sea, es un brazo del mar. Pues tendrías que convertir todo el mar en sangre para que se convirtiera todo el río. Sin embargo, nada más fue el río el que se convirtió, el mar no. ¿Cómo lo haces? Ahora, otra cosa, un río corre, no es agua estancada, es un río que corre. Es agua que corre y es por eso que es tan beneficiosa. Pero veamos, para Dios no hay límites, hermano. Para Dios no hay límites. Muchos hombres dicen, no, es que esto ya pasó. No, es que eso ya fue. No, ya eso Dios se acuerda. No, mira, para Dios no hay pasado. O sea, para nosotros sí lo hay, pero para Él no. Él vive en la eternidad. Mira, voy a decir aquí algo interesante. La primera plaga que se efectuó por mano de Moisés es la conversión del agua en sangre. ¿Y cuál crees que fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino. Juan 1:17. Vamos a sacar aquí una enseñanza importante. La primera plaga por mano de Moisés fue convertir el agua en sangre. Y el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y tiene sus enseñanzas. Vamos a ver Juan 1:17 para poner la base y vamos a sacar aquí una enseñanza. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Bueno, voy a explicar entonces la primera cosa. Pues la ley vino por medio de Moisés fue dada. ¿Qué significaba convertir las aguas en sangre? Lo que es la ley. ¿Para qué fue dada la ley? En evidencia que el pecado existía. ¿Ok? Porque donde no hay ley, tampoco se inculpa de transgresión. Entonces, la ley, o en este caso, la ley vino por medio de Moisés, nos habla de la obra maléfica del pecado. O sea, el pecado, al principio no te das cuenta porque piensas que toda tu vida va bien. Pero cuando te pones frente a la ley de Dios, te vas a dar cuenta de que no es cierto, que tu río no es de vida, es de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces la ley te muestra, porque la ley por medio de Moisés fue dada y su primer milagro fue convertir el agua en sangre, es que todo lo para nuestro consuelo resulta ser en nuestra aflicción. Porque el pecado cambia nuestras aguas en sangre. El pecado. O sea, donde tú le metas, va a cambiar el agua en sangre. ¿Y quién te muestra eso? La ley. La ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue el primer milagro de Cristo? Convertir el agua en vino. Y vamos a sacar aquí la enseñanza. En aquel milagro, ahí en Juan 2:9, dice, Juan 2:9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, o sea, ¿te imaginas esa escena? Así como que la probó. A ver, manden a llamar al esposo. Entonces tú imagínate todos los sirvientes así de que ya se va a armar. Porque ellos sí sabían que era pura agua. Y mi esposo sabía, ¿no? Y ya se va a armar.
Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que Cristo convierte en lo mejor, aún mejor que las aguas del río Nilo. Porque recuerden que lo pusieron en vasijas donde se lavaban las manos los fariseos, y esa vasija es que nosotros, que estamos llenos del Espíritu Santo. Hay un salmo que dice: tú cambiaste mi lamento en baile y me vestiste de ropas de fiesta. Eso es lo que hace Cristo. Eso significa convertir el agua en vino. Mientras que en la ley el agua se convierte en sangre. Con Cristo no hay muerte. Él es el agua viva. Con Él no hay mal olor. O sea, no hay olor a muerte. Con Él siempre hay alimento. ¿Con qué alimentó a los 5,000? Con 2 panes y 3, ¿qué? Peces. ¿De dónde saca el pez? ¿Ah? O sea, con Él siempre va a haber alimento. Con Él no hay olor a muerte. Y con Él no hay desdicha. O sea, mientras el hombre confía en el Nilo, tú debes confiar en Cristo, porque Él convierte el agua en vino, mientras que los que confían en el Nilo, su Nilo se les va a convertir en sangre. Qué gran enseñanza. Éxodo 7:21. Vamos a ir por la parte final. Vamos yéndonos por la parte final. Asimismo los peces que había en el río murieron, dice, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda Egipto. Este verso 21 nos muestra la pequeñez que tiene el hombre ante una situación aparentemente pequeña. Ya que Faraón ni Hapi pudieron hacer algo. El sufrimiento de la sed en Egipto sería terrible. Y eso nos muestra, cuando dice los egipcios no podían beber de él, habla de que la gente, o de la gran sed espiritual que personas sin Cristo. Cristo dijo: si alguien tenga sed, venga a mí y beba, y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nada podría más la soberbia de Egipto que haber humillado a su Dios nacional. ¿Cuál es el Dios nacional? Pues Hapi, porque el río era lo más conocido de Egipto. Pero fíjate nada más, eso vamos a ver aquí, ¿no? La incursión de Satanás. Y los hechiceros de Egipto, dice, hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Por qué motivo se endureció Faraón? Porque dijo: es un truco. Hoy los hechiceros, hermanos, o los hechiceros del día de hoy, son los científicos que tratan de justificar el cómo sucedió esto. No estoy diciendo que las cosas científicas sean malas, no estoy diciendo eso, sino poner lo científico para poder decir: Dios, tú no eres poderoso. ¿Qué me dices de esas 2 películas que hoy a mucha gente han engañado? La película esa de Noé y la de Éxodo. Tiene un enfoque científico, porque ellos dicen que para bajar la marea del mar es que pasó un meteorito en ese momento. Precisamente en ese momento pasó y se bajaron las aguas. Hay gente que lo cree. Hay gente que lo cree, que sí pasó así, que se coló uno al arca de Noé. Y hay gente que lo cree. Entonces, ¿para qué son ese tipo de películas, hermanos? ¿Para informarte? No.
son para endurecer el corazón del hombre. O sea, todos esos documentales de que la verdadera tumba de Jesús, la hija perdida de Jesús, el caballo de Troya, el código Da Vinci, son para informar, son para que cuando la gente lo vea, se endurezca. Entonces diga, no, yo creo que eso es la verdad. Entonces cuando les hablas del Evangelio, ¿qué dicen? No, tú eres un mentiroso, Jesús no se murió, lo salvaron y por allá. ¿Y dónde viste? En el Discovery, en el History lo oí. Y ahí pasan la purita verdad. Entonces pues tienes un hecho científico, ¿no? Y descubrieron ahí la tumba, y en la tumba encontraron 4 urnas. La de Jesús, una que se llamaba María y sus 2 hijos. No, pero mira, ¿sabes que en ese tiempo el nombre Jesús era muy común? El nombre Jesús era muy común, o sea, así como hoy es común que te encuentres muchos Luises, o muchos, no sé, Marías, o muchas, no sé, nombres como el tuyo. Así, hermana, o así, hermano, había en ese tiempo muchos Jesús. O sea, Jesús no era el único que se llamaba Jesús, había muchos Jesús y había muchas Marías. Así que no podemos asegurar que era él. Entonces, veamos, la ciencia, hermanos, no quita lo malo. Porque los hechiceros, hermanos, aquí dice, los hechiceros solamente pudieron imitarlo, pero no pudieron quitarlo. Los hechiceros solamente pudieron imitarlo, pero no pudieron quitarlo. La ciencia te puede explicar algo que pasa, te puede explicar un cáncer, te puede explicar cómo sucede una peritonitis, cómo sucede un Alzheimer, te lo puede explicar, pero no te lo puede quitar. Dios. Pero cuando tomamos lo científico, hermanos, para contradecir a Dios, ahí está el problema. Entonces sigue diciendo Éxodo 7, 24 y 25, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían las aguas del río, y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Entonces quiere decir, hermanos, aquí, que solamente el río y los estanques, o sea, las cisternas y sus garrafones de madera que tenían los egipcios, todo eso se convirtió en sangre. Entonces cavaron pozos y ahí encontraron agua. ¿Sabes qué nos deja ver eso? La misericordia de Dios. A pesar de que los castigó con una plaga de sangre, no los destruyó por completo, porque si hubiera dejado el río Nilo convertido en sangre, Egipto desaparece. Ahí anótale este verso, Romanos 2:3. ¿No? Dice: ¿y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Estoy leyendo traducción viviente, Romanos 2, 3 y 4. O sea, el que cavaran pozos y encontraran agua limpia, ¿era por qué? El pueblo egipcio y Faraón mismo se arrepintiera. O sea, ¿por qué Dios permite cierta calamidad en tu vida pero no te mata? Porque bien podría Dios hacerlo, matarte. O sea, tú dices, no, es que tuve un accidente muy fuerte y por milagro nada más se me mocharon estos 2 dedos, pero lo demás quedó completito. No me morí. O sea, no es porque te portes muy bien. No, es porque que Dios tiene misericordia de que con esa calamidad tú te arrepientas. Tú dices, no, entonces ¿por qué no le pasa nada a la gente que hace lo malo? No, sí le pasa, pero ignoran la paciencia, bondad y longanimidad de Dios. Por eso Dios dijo que cavaran pozos y encontraran agua, para que vieran la bondad de Dios. Pero sin embargo, Faraón
Se fue a su casa, se encerró y no le importó. Y aquí podemos decir algo para ir terminando. El hombre obstinado, fuerte, pero los de alrededor sufren. ¿Quién sufría? El pueblo de Egipto. Y él, campante en su casa, guardadito, a lo mejor en su cama, no le importaba. Así es el que anda en rebeldía, ¿verdad? Él se cree bien fuerte y no, a mí no me... Pero todos los de alrededor sufren. Por todo lo que él hace, por todo lo que él piensa. Pero ¿cuál es la forma para quitar eso? La varita, ¿ah? La varita de Dios, solamente así, ¿eh? Ahora pregunta, ¿por qué 7 días? Porque el número 7 habla de la perfección. Ahora, parece que la plaga no tuvo el efecto debido, ¿verdad? Porque, a ver, Señor, ¿por qué enviaste la plaga y no nos dejaron salir? No, sí tuvo su efecto debido. ¿Cuál era el propósito de esta plaga? Mostrar su poder sobre aquellos y sobre aquellos y sobre aquello que querían intocable. ¿Cuál? El Nilo. ¿Hay algo que tú piensas que es intocable? Para Dios no hay cosas así, ¿eh? Para Dios no hay cosas así. Entonces, pregunta para reflexionar. ¿Cuál es tu Nilo? ¿Tienes algún río Nilo? Al que tú digas, no, de aquí viene todo mi beneficio. Si me quitaran esto, no, me voy a la pesadumbre. Pues ten cuidado, no tengas ríos Nilos en tu corazón. Porque aquello que dices que te produce tanta alegría, tanta felicidad, tanto regocijo y cambias a Dios por eso, Dios lo puede convertir en sangre. Y aquello que te causa tanta felicidad ser tu más grande castigo por idólatra. Dios no tolera la idolatría, y menos entre su pueblo, no la tolera. Entonces, hermanos, analiza tu corazón. ¿Cuál es mi río Nilo? Si lo sabes, pues no esperes a que Dios te lo convierta en sangre, déjalo. Deja Happy, que eso es lo que adoraban los egipcios, y sométete a Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.